Buen día, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En esta semana del 26 al 30 de abril comenzaremos a ver un nuevo bloque, que es el 3, con el tema del México independiente al inicio de la Revolución Mexicana, que comprende de 1821 a 1910. Las competencias son las siguientes: comprensión del tiempo y del espacio históricos, manejos de información histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia. Tenemos 7 contenidos del bloque 3. Es el panorama del periodo hacia la fundación de un nuevo Estado, los conflictos internacionales y el despojo territorial en busca de un sistema político, la restauración de la República y el Porfiriato, antesala de la Revolución y, por último, la cultura. Aprendizajes esperados. Ordenarás hechos y procesos relevantes desde el México independiente hasta antes de la Revolución Mexicana, aplicando términos como siglo, década y año. Localizarás los cambios en la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. Explicarás las dificultades de México para constituirse como nación independiente. Identificarás las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Explicarás cambios en las formas de gobierno del siglo XIX. Analizarás la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. Explicarás las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana. Identificarás características de la cultura, el arte y la educación durante el siglo XIX. Comenzamos con el tema del panorama del periodo, que es el contexto de lo que vamos a ver en el bloque 3. Vamos a ver primeramente la ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos históricos del México independiente a la Revolución Mexicana. ¿De qué se trata? Ordenarás hechos y procesos relevantes desde el México independiente hasta antes de la Revolución Mexicana, aplicando términos como siglo, década y año. Y localizarás los cambios en la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. Esto es lo que vamos a tratar en el panorama del periodo, es decir, el tema 1. ¿Qué vamos a aprender? Un siglo abarca 100 años, sin embargo, el siglo XIX mexicano no tiene 100 años. ¿Cómo es eso posible? Pues bien, cuando se estudia historia, se establecen criterios cronológicos para dividir el pasado en función de las épocas, el suceso, el acontecimiento o el proceso que se analiza para hacerlo comprensible. Algunos estudiosos de la historia consideran que el siglo XIX inicia con las reformas implementadas por los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando aún éramos una colonia de la corona española, y termina con la caída del régimen porfirista de 1911. Así, la centuria decimonónica se vuelve un periodo muy largo que abarca casi 150 años. Otros estudiosos, en cambio, estiman que el siglo XIX empieza con el llamado a la defensa del territorio de Nueva España, que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla el 15 de septiembre de 1810. Aquí puedes ver una línea del tiempo a grandes rasgos que vamos a utilizar en la actividad. Continuamos. Para el propósito de este bloque, el siglo comienza con la consumación del movimiento independentista de 1821, cuando los miembros de los ejércitos insurgente y realista promulgaron el Plan de Iguala y se creó la nación mexicana, y terminó con la crisis política electoral de 1910, que propició el inicio de la Revolución Mexicana. Tras varios años de lucha política, tensión social y enfrentamientos armados, finalmente en 1821 el Virreinato de Nueva España logró separarse del Reino Español y transformarse en un país independiente, México. Durante los siguientes años, políticos e intelectuales discutieron sobre muchos aspectos que afectaban la vida pública. El primero de ellos fue el relativo o la forma de gobierno que regiría a los territorios que se unieran para integrar el país.
Algunos estaban a favor de la monarquía y otros deseaban que se constituyera una república. Durante el siglo XIX tuvo mucha importancia el debate entre quienes estaban a favor de la república y los que propugnaban por la monarquía absoluta, o quienes consideraban que lo mejor era una monarquía constitucional. También había claras diferencias entre aquellos que deseaban un sistema de gobierno federal y quienes preferían una república centralista. Al mediar el siglo, la confrontación se centró en la lucha entre los representantes del pensamiento liberal y los del pensamiento conservador. Los liberales alcanzarían su máximo triunfo con la Constitución de 1857. Sin embargo, los conservadores aún intentarían dominar el escenario nacional e interrumpirían la vida constitucional de la nación para instaurar un régimen monárquico encabezado por Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó de 1864 a 1867. Este imperio finalmente fue derrotado por las fuerzas republicanas concentradas alrededor de Benito Juárez, lo que significó el triunfo del Partido Liberal y de su ideología. A partir de entonces, los presidentes elegidos surgirían de las filas liberales. A las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX se les conoce con la denominación Porfiriato, porque de 1877 a 1880 y luego de 1884 hasta 1911, el general Porfirio Díaz ocupó la presidencia de México. Durante este largo periodo se sentaron las bases de la modernización de México en términos económicos. No obstante, poco se avanzó en el aspecto social. El descontento provocado por la falta de oportunidades para participar en la política y por la desigualdad que imperaba entre los diferentes sectores de la población fueron motivos muy importantes para la gestación y el estallido del movimiento armado revolucionario. Concluimos con el tema. Espero que tengan una buena semana y que comiencen con una buena energía para esta semana.